Buenos días, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta mañana del Día del Señor, donde nos hemos reunido para ser exhortados, consolados, afirmados por medio del ministerio del Espíritu Santo, utilizando su santa palabra. Hoy estaremos tratando el Salmo 121, pero antes vamos a hacer una contextualización para hacerlo más oportuno al momento que como individuos, como familias, como sociedad, como país, como región y a nivel global estamos viviendo en diferentes aspectos donde nos encontramos amenazados por situaciones todas fuera de nuestro control. Padre, nosotros nos exponemos delante de ti en este momento y rogamos que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, que Él sea quien tome de las palabras que están registradas en la Biblia, Señor, y nos las ayude a entender, a asimilar, a atesorarlas en nuestro corazón para ponerlas por obra. Y no solamente, Señor, para bien nuestro, sino para alabanza de tu gloria. Te pedimos que en esta mañana seamos confortados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el momento actual en que nos encontramos reviste unos retos muy importantes. Unos retos donde estamos viendo cómo se han movido paradigmas, donde vemos cómo han cambiado las referencias, donde vemos cómo los países han sido trastornados no solamente por esta pandemia global, sino que a lo largo de la última década se han dado movimientos importantes, los cuales acá en nuestro país, en República Dominicana, nos hemos venido sintiendo afortunados de no estar en medio del ojo del huracán. Si ustedes recuerdan, y para esto voy a hacer un poco de historia reciente, si ustedes recuerdan el surgimiento de la primavera árabe, que no es más que una serie de protestas que se dieron en la parte norte de África, noreste, noroeste de África, que se llevó al traste una cantidad importante de gobiernos. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, porque algunos de estos países que entraron en esta espiral pasaron de ser países que disfrutaban de una estabilidad económica y social, pero persiguiendo un punto ideal, un punto mejor, el próximo nivel, el nivel de igualdad. Algunos entraron en una espiral de la cual todavía no han logrado salir. Y todo inició con un país el cual nosotros no conocemos, sabemos muy poco de él, se llama Túnez. Había un vendutero el cual se le impidió el llevar a cabo sus labores diarias, y no vamos a hacer juicio si esto es justo o injusto, simplemente estamos narrando lo sucedido, y se le retiró, le tomaron la mercancía. Luego de esto, este joven, el cual en una manera de protesta tomó el camino de la inmolación. Esto vino a ser la gota que derramó la copa en esta sociedad, y se dieron otras protestas que eventualmente tuvieron como consecuencia el descalabre del sistema político, e inclusive hubo un cambio de gobierno. Esto luego se fue repitiendo en los diferentes países de la costa mediterránea de África. Esto pasó en Libia, esto pasó en Egipto, esto pasó en Yemen, esto pasó en la parte mediterránea de Asia, inclusive llegó a Siria, donde ustedes han visto cómo esto inició hace ya muchos años,
y realmente no se sabe el nivel de la destrucción que ha sucedido en este país. También sucedió en otros países, quizás en alrededor de 14 países entre África y Asia, y nosotros acá en Latinoamérica, en República Dominicana, nos sentíamos afortunados de que estas cosas sucedieran muy lejos de nuestras costas. Pero los problemas siguieron caminando y luego en América Central, luego en América del Sur, se presentaron también otro tipo de situaciones donde hemos visto de protestas que tuvieron muy poco resultado práctico, pero que dejaron detrás de sí desestabilización. Lo vimos que esto pasó en Ecuador, pasó en Bolivia, pasó en Brasil, pasó en otros países, y donde sucedió como resultado de las protestas fue en Venezuela, y realmente no sabemos cuándo Venezuela podrá salir de esta situación caótica. De manera permanente tenemos un colapso en la hermana República de Haití, con la cual compartimos esta isla. Y todo este análisis geopolítico que cruza 3 continentes no es más que presentar la realidad de que los problemas están llegando también a nuestro país, como también han llegado y estarán por llegar a otros países que nos pueden estar viendo en este momento. Nosotros vimos cómo República Dominicana disfrutó durante muchos años de estabilidad económica, de estabilidad política, y donde no se vieron problemas mayores. Sin embargo, producto de los procesos de elecciones municipales, vemos cómo en nuestro país se dieron también marchas importantes que, al igual que en otros países, pudieron terminar en una desestabilización permanente. Lo triste es que cuando se entra en esta espiral, realmente no hay nada ni nadie que pueda detenerlo. No hay nada ni nadie que pueda decir hasta aquí. No hay nada ni nadie que pueda garantizar los derechos, la economía, la salud, la estabilidad de nuestros países. Nosotros estuvimos al borde de que se nos complicara la situación política en nuestro país. Y no bien estamos saliendo de este problema, entonces nos llega la pandemia del COVID-19. Queridos hermanos, con esta nueva realidad global y una enfermedad que alcanza a todas las naciones de la tierra, porque inclusive estuve viendo que en algunas tribus de la Amazonía se han detectado casos que han dado positivo, y esta es una enfermedad que ha impactado el orden social, sanitario, económico. Realmente todas las economías se han visto impactadas con una cantidad de recursos que han tenido que ser invertidos para ver cómo se mantienen a flote nuestros países. Ya en el caso anterior lo vimos como muy remoto, pero ya estamos en medio de esto. Y es importante que consideráramos todos estos detalles que les estoy dando, porque hemos llegado al punto como individuo, como familia, como sociedad, como región y a nivel mundial, donde ninguna de nuestras fortalezas, donde nosotros pensábamos que éramos poderosos, donde teníamos el conocimiento, donde teníamos la economía, donde teníamos nuestras casas, donde teníamos nuestras profesiones, donde teníamos todas una serie de bendiciones a nuestro favor, de repente todo se ha ido a pique. No hay nadie que pueda decir hoy en día que está seguro. Nadie puede decir que tiene la economía controlada.
Nadie puede decir que su país, que su sociedad habrá de salir airoso o triunfante de esta situación. Y hermanos queridos, esto también nos afecta de manera muy particular, ya que muchos de nosotros que somos empresarios, que somos empleados, que cursábamos o que cursamos algún grado de educación, todo se ha visto afectado. Nuestro sistema de vida se ha visto impactado de tal manera que ya hasta dentro de nuestra misma casa tenemos temor de si podemos ser alcanzados por esta enfermedad. Hemos llegado al punto de la paranoia que cuando alguien sale de la casa, alguna situación, tiene que empezar a desvestirse tan pronto va entrando y terminar un ritual que acaba en el baño para darse una ducha de pies a cabeza, porque no hay un lugar donde podamos sentirnos seguros. Y por eso, queridos hermanos, es que en esta mañana, bajo el panorama caótico, bajo este panorama fuera de nuestro control y donde todas nuestras fortalezas se han visto derribadas, creo que no hay mejor pasaje para llevar a nuestros corazones que el Salmo 121. Y algunos dirán, ¿y qué tiene de catastrófico, qué tiene de difícil el contexto de este salmo? Bueno, este salmo pertenece a los salmos de ascensión, que son los salmos que están desde el 120 hasta el 134 y que lo cantaban o lo recitaban los peregrinos cuando se dirigían a una de las grandes fiestas en Jerusalén. Claro, nosotros al escuchar esto, fiesta, festividad, pensamos en las facilidades del mundo moderno, pensamos en el confort donde nos estamos moviendo, pensamos en sociedades establecidas donde tenemos cuerpos de protección, de seguridad nacional y disfrutamos de un mínimo de garantía en el cual podemos decir que nos vamos a desplazar de una ciudad a otra sin ningún tipo de percance. Pero recuerda, estamos hablando de alrededor del año, estos salmos van desde el mismo David hasta el periodo post-exílico. Estamos hablando entre el año 1000 y el año 600, 700 antes de Cristo, donde el escenario geopolítico era algo difícil. También para celebrar estas fiestas que cada varón, cada hombre debería visitar por lo menos una vez en su vida la santa ciudad, Jerusalén, esto se convertía en un magno evento que no era mediante los mecanismos de transporte que tenemos hoy en día, sino que muchas veces había que recorrer desiertos, había que recorrer y subir montañas escarpadas. Precisamente la ciudad de Jerusalén se encuentra en la zona montañosa de la tribu de Judá y esto representaba todo un reto. Cuando los peregrinos se dirigían preferiblemente en caravanas, ellos tenían unos retos propios del terreno. Ellos tenían que recorrer una zona montañosa en la que habían peligros naturales como el camino, donde habían otros peligros creados por el hombre como los criminales, como los asaltantes, donde estaban las inclemencias del tiempo, donde estaban los problemas de la enfermedad, donde habían todo un sinnúmero de dificultades que estaban completamente fuera del control de los peregrinos, tal como para hoy nosotros nos encontramos completamente fuera de control de los aspectos geopolíticos, sanitarios que hoy impactan toda la humanidad. Y así como hoy nosotros nos vemos sin ninguno de los recursos que nos dan algún tipo de garantía de protección, así como también estos peregrinos al encaminarse a un momento glorioso,
a un momento esperado por todos, a un momento donde iban a tener un encuentro especial con Dios, donde iban a asistir al templo, donde iban a celebrar su identidad nacional, donde iban a recordar su salida de Egipto o su retorno del exilio. También ellos enfrentaron peligros importantes de un camino y de un futuro que estaba fuera de su control. Con este paralelismo, con este escenario, yo quiero, hermanos, que recorramos este salmo para recibir el confort, la confianza, la seguridad de que el Señor es quien está en control. Este salmo tiene una construcción bastante llamativa, porque en los versículos 1 y 2, él está hablando en primera persona, el salmista está hablando en primera persona, y luego del 3 al 8 aparece un interlocutor que empieza a hablar en segunda persona. Y si había algo que estaba claro para los peregrinos, es que no importa la ruta que tomaran, había que llegar a través de este sistema montañoso que tenía para sí grandes retos, que no estaban bajo el control de irse en una caravana grande, que no estaban bajo control de tener un buen vehículo. No importa lo que pasara, ellos tenían un reto por delante. Y con mucha razón el versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. Precisamente a ese lugar que yo debo atravesar, a este futuro que tengo por delante, que me habrá de conducir a ese lugar esperado donde habré de disfrutar bendición, alegría, donde estaré con mis hermanos, donde recordaremos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ¿saben algo? Es un lugar, es un trayecto que no podemos hacerlo solos. Nosotros necesitamos de un auxilio. Y dice el salmista, cuando habla en primera persona: alzaré mis ojos a los montes, que representa en términos prácticos un entorno de peligro. Y quiero hacer esta aclaración: por lo regular, los salmistas siempre tratan temas donde ellos mencionan o componen sobre algo que han vivido o algo que ellos han presenciado. De manera que esto es un enfoque muy práctico, dicho de manera poética, pero que reviste los peligros del camino. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No hay un agente humano que me pueda garantizar un trayecto seguro, ni a lo largo de esta peregrinación hasta Jerusalén, pero tampoco a lo largo de esta situación que estamos viviendo, donde nuestra economía, países, salud, orden social está fuera del control de cualquier hombre. Y el salmista pregunta en primera persona: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá? Porque no viene de los que van conmigo en el viaje. No viene del sacerdote o del maestro que nos acompaña. Mi socorro no puede venir del gobierno, no puede venir del camino, no puede venir de las facilidades, no puede venir de los vehículos, no puede venir del sistema social. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y es que las situaciones que estamos viviendo, frente a las que estamos hoy en día, hermanos, nadie está seguro. Y no hay nada que nos pueda dar garantía de que las cosas están bajo control. Pero en el versículo 2, el salmista se responde a mí mismo. Es como si él estuviera clamando y preguntando: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero también él mismo se da una respuesta de consuelo, una respuesta que tiende a calmar la necesidad de su alma, a ser de alivio para los retos que están en el camino. Recuerden que este peregrinaje se llevó a cabo o se lleva a cabo todavía durante siglos, y la situación, no podíamos contar que había paz política,
no podían contar con que no iban a haber asaltantes o que no iban a haber bandas de otros estados o enemigos que los persiguieran. ¿Y qué dice asimismo el salmista? Mi socorro viene de Jehová. Y fíjense, aunque se nos habla de Jehová, evidentemente que es una respuesta que reafirma nuestra confianza, pero todavía es mucho más relevante el hecho que nos dice que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es el calificativo que dispone este ser magnífico para que nosotros nos podamos sentir confiados? En el caso de ellos y el de nosotros, nada más y nada menos que Dios fue quien hizo los cielos y la tierra. Y esto nos lleva a un nivel de poder, a un nivel de autoridad que no tiene ningún hombre o potencia humana, lo cual nos da la garantía. Y es como cuando vamos al médico. Cuando nosotros vamos al médico, siempre los médicos tienen una gran cantidad de certificados y diplomas, y mientras más, mejores. Y nosotros siempre estamos buscando esos diplomas que están en otro idioma o que vienen de otro país, porque eso es lo que nos dice de la posible calidad del servicio que nos pueda brindar este facultativo. Y saben algo, el Señor no tiene muchos diplomas, Él nada más tiene uno. ¿Y sabe cuál es? Que Él fue quien hizo los cielos y la tierra. Esto lo supera todo, esto está por encima de todo y por lo tanto es un calificativo suficiente para nosotros decir que estamos socorridos de una manera completa porque estamos siendo ayudados por el mismo Dios que fue quien hizo los cielos y la tierra. Él fue quien hizo los montes, Él fue quien hizo el clima, Él fue quien hizo los seres vivos, Él fue quien hizo inclusive los microorganismos que son los que en este momento estamos o están agobiando a la humanidad. Un virus, algo que es microscópico, de una dimensión física reducida. Pero ¿sabe algo? Hasta eso está bajo el control del Señor. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es muy posible que la constitución de este salmo, esto fuera un cántico o fuera algún tipo de lectura o repetición antifonal donde los peregrinos se hacían la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Se respondían a sí mismos que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y luego, posiblemente de parte del sacerdote, de parte del maestro, de parte del líder, venían una serie de garantías o aseguraciones o declaraciones de por qué nosotros debemos sentirnos seguros a través de un momento como el que estamos viviendo. Y entonces nos empieza a hablar ahora en segunda persona y nos dice de la labor de Dios como nuestro socorro. No dará tu pie al resbaladero. Uno de los grandes peligros cuando estamos caminando en zonas escarpadas, elevaciones, montañas, es que camino se hace al andar. Y aunque por estos caminos pudieran recorrer millones de personas al año, lo cierto es que esto no lo hace mucho más fácil. Y lo empinado del camino, una luxación, el tropezar, el doblarse un pie, el pisar e irse por algún lado del camino, esto era un gran peligro. Pero ¿saben algo? De acuerdo a la narrativa del Salmo y de acuerdo a la descripción del lugar, Jehová, como nuestro socorro permanente y perfecto, Él tiene cuidado de cada paso en nuestra vida. Hermanos, si lo que quiere garantizarnos este salmo es que Dios es nuestro cuidador, Él es quien nos sostiene y Él tiene cuidado de cada uno de los detalles de nuestra vida. Dice: no dará
tu pie al resbaladero. Y si hay algo que es fácil en un momento como ese, es dar un paso en falso. Hermanos, ¿y qué dice la palabra de Dios? Que Dios tiene cuidado hasta de nuestro pisar. Y donde cuántos pasos pudiéramos dar nosotros recorriendo, subiendo una montaña durante días posiblemente, y que el Señor tenga control de cada uno de nuestros pasos. Ni se dormirá el que te guarda. Hay un detalle, y es que aunque el Señor esté muy enfocado, nosotros partiendo de la dimensión humana y el cansancio y la distracción, pudiera ser que Él tuviera todo el interés, pero en algún momento se cansa. ¿Qué nosotros hemos visto? Los que trabajamos en áreas de seguridad, hemos aprendido que tú necesitas rotar las personas que están viendo las pantallas y que están recibiendo las alertas, porque la monotonía, el cansancio los puede hacer perder de vista lo que ellos están cuidando. Y aquí dice, y lo repite de tres formas diferentes como forma de darnos garantía. Nos dice, ni se dormirá el que te guarda. Él no va a permitir que nuestro pie resbale, ni se va a dormir. E inclusive, para darnos más garantía, mira cómo nos lo relata. El sueño no es algo que llega de repente. El sueño es algo que llega gradual. La monotonía, el aburrimiento, el cansancio van haciendo que nuestros ojos, nuestros párpados se vayan poniendo pesados y poco a poco caigamos en un sueño total. Pero aquí nos dice la Biblia que el Señor es nuestro protector, Él es nuestro cuidador y que va a poder mantener una vigilancia constante y efectiva siempre, no solamente en cuanto a lo particular de mí, sino también que dice, ni se dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Una de las cosas que nosotros pudiéramos preguntarnos es si existe algún tipo de agente o de entidad que pueda tener cuidado de una persona. Pudiéramos decir que con cierto grado de dificultad sí. Sí, pero si estamos hablando de millones de personas, porque uno de los problemas que estamos teniendo ahora mismo es que no hay cama, es que no hay pruebas, es que no hay ventiladores, es que no hay para tantas personas, y pudiera ser que se escapara precisamente nuestro caso. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que no se dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá ni dormirá, no solamente el que te guarda a ti, sino el que tiene la capacidad de guardar tu familia, de guardarte a ti, de guardar tu país, de guardar toda la raza humana. Pero nosotros tenemos que venir a Él en confianza. Versículo 5 nos dice, Jehová es tu guardador. Y si nosotros vemos, la idea que se repite vez tras vez es que Dios es nuestro guardador en diferentes aspectos del peregrinaje de estas personas para llegar a Jerusalén. Como de igual manera, Dios es nuestro guardador en los diferentes aspectos de la vida que estamos viviendo. Dios es nuestro guardador en los aspectos de salud, en los aspectos económicos, en los aspectos políticos, en los aspectos de nuestra actividad, de nuestra familia, de nuestras propiedades, hasta de nuestros animales. Dios es nuestro guardador. Jehová es tu guardador, Él es tu protector, Él es quien ha asumido la tarea de protegerte a ti como un todo. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él no solamente te guarda de los peligros del camino para que tú no resbales. Él no solamente eso, sino que siempre va a estar atento. Pero también Él asume una actitud defensiva. En la batalla el escudo se utilizaba enganchado en la mano izquierda y con la derecha se utilizaba la espada. Pero ¿qué nos dice este pasaje? Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha.
Los peligros que vimos en los versículos anteriores eran peligros propios del camino, del terreno, pero aquí lo vemos que Él asume una actitud de defensa para cada uno de los que confían en Él. Él nos protege aun cuando nosotros no estamos en capacidad de protegernos, porque la espada es para atacar y el escudo para proteger, y nosotros necesitamos precisamente el auxilio de Dios para que nos cubra en esa área donde nosotros ni estamos en capacidad ni tenemos medio de defensa. Nos dice luego el versículo 6, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Señores, solamente tenemos que ver el resultado que el sol tiene sobre las personas que se exponen por tiempos prolongados. Quizás uno de los ejemplos más dramáticos es el de las personas que quedan a la deriva en el mar, las personas que se aventuran en una embarcación frágil y allá reciben los rayos del sol de manera despiadada, que cuando logran ser rescatados, entre otras cosas, no solamente están afectados en todo su cuerpo por el sol, sino que también sufren hasta de alucinaciones. Nosotros lo hemos visto cuando han sucumbido, y han rescatado embarcaciones que querían cruzar de nuestra isla a Puerto Rico. Y el sol es un gran peligro para el viajero, precisamente si no se dispone de las facilidades del agua, de la sombra, aire acondicionado y una serie de cosas que nosotros no comprendemos, pero que en una situación extrema como la que podemos entrar en cualquier momento, el sol se convierte en un adversario importante. También nos dice, ni la luna de noche. Esto es un tema discutido, lo que quiere decir el pasaje, pero en algunos lugares del mundo, principalmente en las zonas tropicales, es una práctica de las personas protegerse de los rayos del sol, porque se asocian el estado de la luna con relación a ciertas situaciones del dormir de las personas, e inclusive creo que la palabra lunático tiene una relación con el efecto que se cree que la luna tiene sobre el ánimo y la conducta de ciertas personas. Esto es un área donde todavía hay mucha investigación por realizarse, pero en lo que se llega a una conclusión, yo me voy con lo que dice la palabra de Dios. De día el sol es un problema, pero ¿sabes algo? De noche también la luna es un problema para los que están viajando a campo traviesa. ¿Y qué nos dice? Recuerde, Dios es nuestro guardador. Él va a ser nuestra defensa de los que nos atacan, y también Él nos va a cuidar de las inclemencias del tiempo. Jehová te guardará, ¿tú sabes de cuánto? De todo mal. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Bueno, que se está tratando de conseguir una vacuna que pueda servir para cierta cepa, pero los científicos se preguntan, ¿y qué si hay otras variantes que han sido descubiertas? No, eso tiene que llevar su otro proceso. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que Jehová te guardará. ¿De cuántos tipos de males? De todo mal. De todo mal. Y obviamente esta es una facultad que solamente el Dios Todopoderoso puede tener. Hermanos, a lo largo que vamos viendo este salmo, ¿te das cuenta que la ansiedad que vamos desarrollando carece de sentido? Porque es cierto, el mundo puede tener ansiedad, puede tener histeria, puede entrar en un estado de paranoia, pero ellos no cuentan con Jehová, que fue quien hizo los cielos y la tierra. Ellos posiblemente cuenten con una comunidad científica que no es capaz de resolver uno. Quizás ellos cuentan
con un sistema económico que vemos que ha colapsado a nivel global. Y el hecho de que nosotros podamos confiar en Jehová, que fue quien hizo los cielos y la tierra, debe producir en nosotros una confianza extrema de que sin importar cuáles sean los aspectos de nuestra vida que se encuentre bajo amenaza, Dios está en capacidad de guardar no solamente nuestro cuerpo, sino que nos dice la próxima oración, Él guardará tu alma. Tú sabes que lo triste no es que nosotros muramos, porque todos vamos a morir si el Señor no viene antes. Pero lo triste es que producto de un tiempo de dificultad como el que estamos viviendo, nuestra fe mengüe, nuestra fe sea debilitada, que nosotros tropecemos como los que no tienen esperanza. El Señor se compromete, ¿sabe a qué? A guardar tu alma. Lo más preciado, Él guardará tu alma. Lo que nadie puede guardar, lo que ni siquiera tú mismo puedes guardar, Dios guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y aquí hay diferentes explicaciones de lo que puede esto indicar. Pero lo cierto es que sea que tú vayas o que vengas, el Señor Jehová está en la capacidad, en la disponibilidad y en la disposición. Y Él tiene el interés de guardarte en todas las áreas de tu vida. Esto es de una relevancia muy importante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros entramos en ansiedad por diferentes razones. Algunos han perdido el trabajo y el problema de su preocupación es el sustento. Otros se encuentran afectados de salud y su problema o su preocupación es su estado de salud. Algunos de manera muy legítima les preocupa qué habrá de ser con mis hijos. Pero ¿sabe algo? Dios es quien tiene control. No hay nada que pueda suceder en nuestra vida que escape del control de Dios. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y con esto, cuando comparamos la declaración de este salmo, que recuerden, los peregrinos pudieran decir los versículos 1 y 2, y luego el sacerdote, luego el líder o quien fuera, el maestro que estuviera con ellos, les reafirmaba a lo largo del camino mientras viajaban. Compartían los versículos del 3 al 6, lo cual se convierte en una oportunidad para reflexionar del cuidado que Dios estaba teniendo de cada uno de ellos de una manera muy práctica. Porque cuando ellos estaban ya fuera cantando o recitando este salmo, ellos no se encontraban sentados cómodamente aquí en el templo, no, ellos se encontraban precisamente en el lugar donde existía el peligro. Y ahí le dice el salmo, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Pero ¿saben algo? Las agencias humanas pueden guardarnos durante un momento. Y de hecho lo hemos visto cuando hemos sido víctimas o hemos presenciado algún tipo de crimen o algún tipo de peligro. Las agencias humanas del orden inmediatamente asignan un contingente que tome control y proteja el lugar. ¿Y qué sucede? Que tan pronto desaparece o es retirada la protección, vuelven otra vez los problemas. ¿Saben algo? Dios es diferente porque Él está en la capacidad de hacerlo desde ahora y para siempre. ¿Qué significa esto? Que no hay un momento del día que esté fuera del control del Señor. Hermanos, si nosotros a veces cuando recibimos algún tipo de noticia,
pensamos, ay, ahora yo sí me embromé, qué terrible, mira lo que ha pasado. ¿Y qué pasó? Dios me abandonó. No, él en algún momento él se volteó, fue al baño, cogió el teléfono, fue a la cocina. No, Dios ha estado concentrado en protegernos en lo particular y en lo general todo el tiempo. Y así lo va a hacer a lo largo de nuestra vida. Hermanos, Dios nos da garantías de que Él guardará nuestra alma. Entonces, ¿por qué abatirnos? ¿Por qué no mejor confiar en Él? Recuerda que estos creyentes organizaban viajes que a veces pudieran significar meses para ellos llegar a Jerusalén, pero ellos lo hacían y en el camino, mientras se enfrentaban los peligros, mientras ellos veían posibles turbas, mientras veían las inclemencias del camino. Mira, la otra vez que pasamos por aquí, hubo un derrique o cayeron rocas o hubo cualquier tipo de variación y ellos lo hacían confiando en el Señor. Yo creo que sería de mucho valor el que nosotros asimiláramos el contenido de este salmo y que con nuestras familias nos lo repitiéramos nosotros mismos, preguntándonos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, la respuesta es clave y está aquí. Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Jehová guardará tu alma desde ahora y para siempre. No hay elemento que escape fuera de su control. Recuerda, este salmo no dice que a ti no te va a pasar nada, pero sí nos muestra que Él tiene control de todo. Y si aún así nosotros fuéramos lastimados físicamente, Él se compromete a guardar nuestra alma. Hermanos, no hay razón para que nuestra alma se abata, sino que por el contrario, espere en el Señor por su cuidado, por su intervención, por su protección, por su constancia a favor de los que confían en Él. Que el Señor le bendiga y nos ayude a atravesar este tiempo incierto que tenemos por delante. Este camino montañoso, este camino peligroso, este camino traicionero, pero que vamos de la mano del Señor y Él es nuestra garantía. Que el Señor les bendiga. Padre, bendice a tu pueblo. Gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que esta more abundantemente en nosotros y que nos ayude a vivir confiados, que no sucumbamos ante las tantas noticias que nos llegan por las redes sociales, ni los reportajes, ni ninguna otra cosa, y que aunque sí entendamos lo que está pasando, nuestra confianza esté en ti y que nuestra fe no sea conmovida. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.